De pasar balance a los 6 años de gestión del presidente de la República Dominicana, Luis Abinader. En materia económica hay pros y hay contras. Vamos a compartir con ustedes parte de esas contras que están registrados y que vamos a dilucidar, por supuesto, con nuestro invitado que ya está en casita, Alejandro Arredondo. Empezamos con la reforma fiscal. En contra, deuda alta. Estamos hablando de 55 a menos 58% del PIB. Mucho se va en pagar intereses específicamente. Está el costo de la vida, esto incluye la comida, alquileres que siguen altos. La reforma fiscal pendiente es un déficit que sigue, la falta que tiene de hacer esta reforma, esto es en los contras de la parte económica, es el sector eléctrico que tiene un déficit de 1.200 millones al año. Y la informalidad como punto número 5 en contra durante estos 6 años de gestión en la economía, con más del 50% de la economía informal. Sin embargo, están los pros. En la reforma fiscal, por ejemplo, está el crecimiento. República Dominicana está entre las de mayor crecimiento de América Latina. Esto registra 2021-2024. También está el empleo a favor, porque el desempleo bajó a 5.1%, el más bajo en décadas. El turismo, que ha roto récords, 11 millones de visitantes en el 2024. El IED, o la inversión extranjera directa, ha sido récord con 4.300 millones anuales de dólares. La inflación controlada, según informes, bajó del 9.6% al 4%. Estos son los pros de la reforma fiscal en materia económica en los 6 años de gestión que lleva el presidente de la República, Luis Abinader. Y continuamos pasando balance a lo que ha sido esta gestión gubernamental de Abinader en este segundo periodo recientemente, el 16 de agosto, quien ya pues se pasó balance a lo que ha sido todo este gobierno y sumado, por supuesto, a su primera gestión gubernamental. Y ven ustedes allí los pros y los contras de la economía dominicana. Para hablar de este tema ampliado, tenemos ya a nuestra compañera Wendy Mora preparada con nuestro invitado Alejandro Arredondo, quien es economista. Ya ha estado aquí en casita. Vamos a ver, Alejandro, cuál es su perspectiva. Adelante, Wendy. Así es, Esther, vamos a entrar en materia y vamos a abordar este tema sobre la economía en la República Dominicana, que tiene una contradicción bastante maravillosa, y es que mantenemos una deuda eterna en el país, pero sin embargo, a pesar de ello, el país sigue creciendo. Para hablarnos en detalles de esta contradicción, bueno, como bien decías, tenemos a Alejandro Arredondo, economista, quien nos habla y quien nos saca balance de estos 6 años de gestión gubernamental. Muy buenos días, bienvenido una vez más, Alejandro, a tu casa. Muchas gracias, Wendy, por la invitación y a todo tu amable público que le sigue, incluyéndome a mí, Expreso Matutino, que cuando me estoy alistando para salir hacia la calle, veo Expreso Matutino y estar contigo aquí ya con un jardín de flores. Ay, muchísimas gracias. Sí. Me gusta mi camisita. Sí, Alejandro. Sí. Con relación a lo que menciona, que ya nos estableció seriamente un marco, realmente tú decías, y escúchame que te tutee, pero que hay una contradicción. Lo que sucede es que estos 6 años del gobierno del presidente Luis Abinader en materia económica se ha caracterizado por una serie de eventos turbulentos, de volatilidad. Recordemos que en el 2020 el presidente Luis Abinader llega a la presidencia con una situación de la pandemia, el COVID-19, que el gobierno anterior de Danilo Medina había ya iniciado ciertos planes de materia de políticas públicas. Luego viene el asunto de la crisis de los contenedores, de que los contenedores de los fletes se elevaron de 2.000 a 20.000. O sea, y eso impacta también en los precios de los artículos y de los insumos que nosotros consumimos. No obstante a eso, tenemos una situación con la tasa de interés, que la tasa de interés internacional estuvieron en 0% porque había que reactivar la economía, y entonces viene el proceso de inflacionario, porque la gente, al tener tanto dinero en sus manos, todos los países entregaron dinero a la gente, a su población, para que demandara bienes y servicios, porque estábamos en pandemia,
estuvimos en casa, entonces que esa cantidad de dinero demandara muchos bienes, pero entonces no se estaba produciendo tanto esos bienes. Esos bienes. Bueno, y viene luego lo más reciente, llega a la presidencia el presidente Donald Trump y comienza con una política comercial proteccionista, estableciendo aranceles de los cuales nosotros estamos afectados. Toda una serie de crisis. Bueno, y no debemos de obviar las dos guerras, la guerra de Rusia-Ucrania el 22 de febrero del año 2023 y luego la más reciente, el estrecho de Hormuz, en donde pues tenemos también esa situación con el petróleo. Así es. Hablemos de que se le ha cuestionado, se le ha también dicho, sobre todo la oposición al gobierno del presidente Luis Abinader, que ha sido la gestión que más préstamos ha tomado. Cuéntenos, obviamente, con todo ese panorama y ese balance que a lo largo de estos 6 años nos ha presentado, realmente República Dominicana ha necesitado muchos de estos préstamos. Pero cuéntanos un poco más. Sí. Tenemos préstamo sobre préstamo. Esto no es nuevo en el gobierno y en la gestión del presidente Luis Abinader. Esto viene haciéndose por décadas y realmente se ha apretado aún más obviamente todo lo que tenemos en materia económica, claro, con el tema de que nosotros estamos apenas pagando intereses, sí, de toda esta deuda externa que para la mayoría de los dominicanos se ha hecho eterna. Así es. Bueno, sí, ciertamente volvemos al 2020, en donde el gobierno tuvo que endeudarse para salvar vidas, vamos a decirlo así. Pero en ese momento era necesario porque no sabía la población, los gobiernos, no sabían qué podía suceder más adelante con esta pandemia del COVID-19. ¿En cuánto está la deuda actualmente? 85.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué pasa? Entonces que mucha de esa deuda, entonces ese dinero no se pudo utilizar para la pandemia. Pudimos afortunadamente salir de la pandemia de la COVID-19 y entonces ese dinero se quedó en la reserva del Banco Central pagando intereses por esa deuda, pero tenemos reservas internacionales. Lo cierto es que ¿por qué se produce la deuda? Primero, quiero establecer que yo soy del criterio de que la deuda no es mala ni es buena, dependiendo el fin a dónde se utilice. Se utiliza la deuda para inversiones públicas, donde haya una tasa interna de retorno. Por ejemplo, puentes, carreteras, escuelas, caminos vecinales, donde se invierten esos recursos, tú vas a tener mejores caminos vecinales. Claro, mejor infraestructura, a nivel general. Lo más reciente, la central termoeléctrica Punta Catalina, ¿cuánto costó? Bueno, lo estimado que hay es que fueron 2.400 millones de dólares. Y ya esa planta se pagó. O sea, en menos de 10 años esa planta se pagó. Eso fue una inversión y que se tomó préstamo y ya eso se pagó. Pero recordemos un poco más para atrás. La presa de Valdesia, que nos suministra agua potable a la ciudad de Santo Domingo. ¿Cuántas veces no se ha pagado esa deuda? Lo criticable es que se tome préstamo para gastos corrientes, o sea, para nómina, para los subsidios sociales, que durante la pandemia se produjeron muchos subsidios sociales prácticamente se duplicaron. En ese momento muchos salieron, otros entraron a este sistema que tiene la SIUBEN y que obviamente pues también con la pandemia se apoyó a mucha gente. Hay mucha gente que se quedó ahí. Sí, pero precisamente, Wendy, luego de pasar la pandemia, lo que había que hacer una depuración de esa gente, de esa población que ya no necesitaba subsidio. ¿Por qué? Porque ya se integraron a sus labores productivas. Y eso no se hizo, se continuó así. No solamente que se continuó, sino que se aumentó entonces los subsidios y eso presiona la finanza pública. Ahora, ¿pero por qué sucede este endeudamiento que tenemos, como dijiste, de que tenemos que pagar deuda sobre deuda? Porque el Estado Dominicano
no está generando suficientes recursos fiscales para hacerle frente a las demandas sociales, a los gastos que necesita la población. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos alrededor de se ha estimado, unos 10.000 millones de pesos que están de más, y entiendo que el Ministerio de Hacienda está haciendo una depuración para eliminar esos subsidios que ya están, pero además está el asunto de unas pensiones extraordinarias de gente que no ha trabajado en el Estado. Y yo creo que, viéndolo en perspectiva, esta parte, yo creo que en estos 2 años debe producirse una depuración de esos subsidios sociales y, bueno, está pendiente una reforma fiscal integral que está en la ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, que se quiso intentar hacerla tanto en el 2021, el 2022, pero en el 2021 no era el momento porque estábamos saliendo de una pandemia y eso iba a contraer la economía dominicana. Luego en el 2022 no se pudo. En este año se pudo hacer una pequeña reforma. Una modernización, como también se le ha llamado en la gestión del presidente Luis Abinader, y solamente abarcando algunos acápites. Siempre se ha hablado de que hay un montón de personas y de empresas que no están haciendo lo justo con el fisco, y es allí donde tenemos un escape importante. ¿Te refieres a la evasión fiscal? Pero para puntualizar, la deuda se crea, este endeudamiento para cubrir ese déficit fiscal, que es un problema estructural de la economía dominicana. Si la economía dominicana no genera los suficientes recursos para sufragar los gastos. Pasa y qué hace falta para marcharle a esas empresas y a esos informales? Porque al final del camino siempre se ha dicho que la carga pesada, obviamente la clase media, la que siempre ha tenido que hacer pago sobre pago para poder entonces mantener a flote la sociedad dominicana. A otro punto para rescatarlo, Alejandro, usted decía que en el 2020 se pidió un préstamo que obviamente pasó entonces a las aras del Banco Central de la República Dominicana, porque no fue utilizado como tal. Muchas de esas políticas y de esas estrategias vienen también de la mano del sector turístico. El sector turístico en ese momento hizo algo impensable y que funcionó muy bien para la República Dominicana y que ha sido replicada en otros países. Una de las luces más brillantes que ha tenido el gobierno a lo largo de estos 6 años, el presidente Luis Abinader, ha sido obviamente en el sector turístico. Una economía naranja que mueve toda la economía en la República Dominicana. Háblanos un poco de ese punto. Sí, bueno, obviamente una de las luces que ha tenido el gobierno del presidente Luis Abinader es el crecimiento del turismo. En febrero del año 2020, la entrada de turistas era de unos 2 millones de turistas, y ya estamos por alrededor de unos 11 millones. Sí, y la meta son los 12 millones y tanto que quiere el ministro de Turismo, David Collado. Correcto. Entonces, pero con la guerra de Rusia a Ucrania, eso nos restó unos 500.000 visitantes. 500.000 visitantes que eran de Rusia y de Ucrania, que son esos visitantes de mayor alto consumo. Obviamente el Ministerio de Turismo, David Collado, enfocó su esfuerzo de captar esos turistas de Sudamérica, de Argentina, de Colombia, pero con menor grado de gasto, porque lo que nosotros necesitamos son turistas de alto consumo en la República Dominicana. Que dejen esas divisas para el país. Sí, y obviamente que tiene que ver con los buques, los que vienen, que atracan en la parte norte del país. Eso ha dinamizado un tanto los cruceros. Los cruceros, correcto. Los cruceros que han dinamizado la economía, pero esos son temporales, porque duran horas, porque lo que queremos es turistas de mayor alto consumo y de mayor permanencia en la República Dominicana. Se habla también brevemente, Alejandro, de que República Dominicana es
y ya pues se habla de manera formal el hub logístico en el país, sobre todo con todo eso de que hablabas de buques, pero yo de una vez pensé, Dios mío, en todas las importaciones, exportaciones que se hacen, zonas francas que también ha crecido mucho en el país, son de las grandes luces que tiene, y que esa balanza de contradicciones, sí tenemos muchas deudas, pero también estamos generando mucho empleo, estamos generando también muchas entradas, y que no se nos quede también lo que aporta el dominicano que vive en el exterior. Claro, claro, sí, a eso rápidamente lo abordamos. El asunto de los hubs logísticos, o sea, ser un punto de referencia en el Caribe, que nosotros de hace mucho tiempo no hemos aprovechado nuestra situación geográfica, muchas veces aprovechada por los narcotraficantes también. Entonces, nosotros se ha ido creando una infraestructura, tanto en los muelles, puertos, aeropuertos, para que hacer el enlace entre Europa con América, y de América hacia Europa, y también los países centroamericanos, porque nosotros somos el corazón del continente americano. Esta isla pequeña, así como la vemos, somos el corazón de América, y nosotros para eso debemos crear toda esa infraestructura logística, y también los incentivos para que empresas extranjeras se establezcan aquí. Con relación a la remesa, obviamente ha sido una tabla de salvación para la República Dominicana. Fíjate que durante el COVID y luego del COVID, las remesas, que alrededor de un 83-84% proceden de los Estados Unidos, han servido para inyectar a la economía dominicana los suficientes dólares que le ha permitido esa estabilidad cambiaria que en algún momento han aumentado la volatilidad, pero otras veces, como es el caso de ahora, se ha apreciado el peso dominicano, que benefician a uno pero perjudican a otro. Y eso ha servido también para, en cierta forma, mantener la inflación que se ha disparado, producto de qué? Bueno, producto de los aumentos de los fletes de combustible, tanto del petróleo como de los combustibles terminados. Y que no es ajeno a la República Dominicana. Brevemente, siendo el 10 la máxima, el 1 la mínima, ¿cómo está la economía dominicana del 1 al 10? Del 1 al 10 consideraría que daríamos un 7,5 a un 8. Ah, bueno, pues estamos entonces en números verdes positivos. Y eso se demuestra, o sea, estamos hablando de la macroeconomía, porque si vamos a la micro, la situación es diferente. Porque ahora mismo con el asunto de los útiles escolares, de la comida, la inflación está por encima del rango meta, pero a nivel de macroeconomía, y esas son de las luces que podemos exhibir, es que a nivel de macroeconómico, la economía se ha mantenido creciendo una estabilidad por debajo del potencial de la economía dominicana, que es un 5%, ahora se espera que estemos en un 3.5, 4%, pero a nivel micro, de la gente de la calle, la gente de a pie, vemos que la comida está cara, y eso se debe de aumentar la producción, y también se han hecho ciertos aumentos de sueldo a algunos sectores, pero no al sector público. Entonces, hay esa parte, hay una situación ahí que es preocupante. Alejandro Arredondo con nosotros, economista, quien nos habla en panorama de estos 6 años de gestión gubernamental del presidente Luis Abinader, sobre todo haciendo esa panorámica macro y micro de la economía dominicana. Es momento ahora de